de naturaleza, o sea que cuento con que estás vos ahí. Vamos a estar acá, vamos a estar acá. Bueno, creo que ya estamos en vivo. A ver si lo veo. Que esperar un rato que se sume algún compañero, alguna compañera. Muy puntuales porque era las 6. Ajá. Viste que el Me COVID estoy también ha asegurando. fortalecido la puntualidad. Sí, sobre todo a esta hora, viste que se ha armado un toque de Zoom y Facebook y cosas por el estilo. En el Facebook ya estamos. Vamos a ver en Twitter. También ya estamos en vivo, dijeron los gurises. Ajá. Y ya se van sumando compañeros. Creo que vos ven ahí a la derecha o alguna pregunta. Vos sabés, Pablo, que te estoy escuchando muy cortado. Uy. Poder ver para que desactivo. Gómez ya anda por ahí, Blanquita Graña también. Blanquita se ve que está fresco allá, no hace tanto calor. Se me escucha mal, bueno, no, pero tengo buena conexión. Sí, a mí me pasó ahora que te escuchaba bastante cortado. Bueno, vamos a dejar esto quieto. Y si no, vamos a tener que reenganchar después con otra conexión. Bueno, a ver, si ahí se escucha. Un poco la idea de hoy era conversar un poco con Karen Moreira, que es de Facultad de Psicología, que ha trabajado mucho con primaria, además mucho en lo que tiene que ver en los inicios del inventario de desarrollo infantil. Ha trabajado también, ha dado una mano con el Instituto de Formación en Servicio, en esto de, bueno, cómo está afectando el tema del COVID-19 y esta suspensión de las actividades presenciales, sobre todo a los gurises más chicos y ver cuál es la relevancia de poder retomar actividades con los cuidados que hay que tomarlos, pero mirar un poquito el tema, los temas vinculados al desarrollo de los gurises, sobre todo la desigualdad en estos meses en que los gurises estuvieron en sus casas con diferentes situaciones. Lo otro que parece importante es un dato de la realidad, digamos, los gurises más chicos de la escuela son los que menos tiempo estuvieron en contacto con la escuela, porque pensemos que 3 y 4 años habían estado 10 días con sus docentes, y además son los que no tienen dispositivos del Ceibal, y por lo tanto la vinculación con las escuelas fueron los que más sufrieron dentro de todo el rango de lo que es inicial y primaria, y con un esfuerzo de jardines, escuelas, maestras de inicial, que estuvo muy interesante, muy importante, muy extenso en mantener la vinculación en un tramo de edad donde los adultos y el arreglo familiar pasa a ser clave para vincularse a la distancia, para que se acerque un juego, una actividad, una receta, una consigna. Y bueno, decidimos invitar a Karen, que tiene como mucha experiencia, mucho conocimiento en el tema, y además conoce bastante de primaria, y nos interesaba que nos contara alguna cosa. Karen, te cedo la palabra como para arrancar. Bueno, buenas tardes primero a todos.
¿Me escucho con un eco, Pablo? A ver. Bien. A ver, no sé si me oís. Estamos teniendo un problemita de conexión, me parece. ¿Vos me oís? Aló, aló, a ver. Sí. Se cortó, Ahora no sí, sé. Ahora sí te ahora escucho sí, perfecto. ahora Bien, sí. bien. Entonces, primero que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un honor la posibilidad de participar con ustedes en esto y también de pensar, digamos, creo que el desafío es pensar horizontalmente esto, porque en realidad esta situación nos atraviesa todo y nos encuentra de algún modo con niveles de incertidumbre muy parecidos, a pesar de que parados en lugares distintos, ¿no? Entonces, capaz que contribuir un poco con lo que es la experiencia que tenemos de trabajo ayuda a pensar, pero también desde este lugar, ¿no? De que necesitamos muchos puntos de vista para resolver un problema que nadie sabe a ciencia cierta cómo resolver. Sabemos algunas cosas, claramente, ¿no? O sea, sobre el desarrollo sabemos bastantes cosas. Sabemos, por ejemplo, que este periodo que abarca la educación inicial y que abarca el sistema de educación inicial es muy importante para el desarrollo futuro. Digamos, esto es clave. Sabemos que entre los 2 y los 6 años pasan cosas muy importantes desde el punto de vista del desarrollo del lenguaje, por ejemplo, ¿sí? O sea, sabemos que los niños empiezan a poder estructurar su mundo narrativamente, empiezan a poder ser usuarios competentes del lenguaje, y en eso la escuela tiene un papel muy relevante. Sabemos que los niños en este periodo hacen un enorme desarrollo de sus habilidades socioemocionales, y eso tiene mucho que ver con la situación de tener que compartir espacios de trabajo y espacios de juego con muchos compañeros al mismo tiempo, ¿sí? También sabemos que los niños en esta edad desarrollan lo que llamamos habilidades en psicología, habilidades de funcionamiento ejecutivo, que les permiten autorregularse y volverse aprendices que son capaces de regular sus procesos de comportamiento, ajustando su comportamiento a las cosas nuevas que aparecen en el entorno, ¿sí? A cambiar, por ejemplo, flexiblemente entre una actividad y otra. Y lo interesante de esto es que mucho de ese desarrollo tiene que ver con la actividad escolar. Es decir, cuando a veces uno tiene como representaciones teóricas, ¿no?, de que el desarrollo es un proceso que está internamente gobernado, esta situación nos va a permitir ver cómo muchas de las habilidades que vamos adquiriendo o de las funciones que vamos adquiriendo están ligadas a formas de actividad social, como por ejemplo la participación sistemática en los entornos escolares. Entonces, la escuela contribuye muchísimo en el proceso de desarrollo, y eso en las situaciones usuales, digamos, ¿no? O sea, no estamos hablando de la situación de pandemia, estamos hablando de lo que pasa en el desarrollo cuando no hay ninguna alteración sustantiva de la cotidianeidad, digamos, ¿no? Ahora bien, cuando pensamos en esa situación, también es cierto que la escuela históricamente, o la realidad nos ha mostrado que tenemos como dos grandes escenarios en la relación con la escuela, y particularmente en sistemas educativos como el nuestro, digamos, que donde lo público tiene un peso muy fuerte, encontramos situaciones en las que el desarrollo de los niños es un desarrollo relativamente promovido y protegido por los entornos familiares, ¿sí? Son niños que en realidad llegan a la escuela muy preparados para entrar a la escuela. ¿Por qué? Porque sus familias en realidad tienen prácticas que son muy parecidas a las que van a encontrar en la escuela. Por ejemplo, están expuestos todo el tiempo a la escritura, les leen cuentos, conversan activamente sobre la vida, sobre lo que les ha sucedido, sobre cómo pasaron el día, o sea, los ayudan a estructurar lingüísticamente su experiencia. Los ayudan además a volverse autorregulados, los ayudan a adquirir el lenguaje descontextualizado que se habla en la escuela. Pero tenemos después otras situaciones. O sea, tenemos un conjunto de niños y un conjunto importante, ¿sí?, que viven en situaciones bastante más precarias
que han sido muy afectados, porque por más que nuestro país es de los menos desiguales de América, es un país muy desigual, ¿sí? De niños que han vivido su infancia, y esa corta infancia que han tenido hasta ese momento, en una situación de mucha precariedad. Y eso implica de algún modo que están expuestos a vulnerabilidades múltiples, ¿no? Tienen vulnerabilidades a nivel de la alimentación, tienen vulnerabilidades a nivel de la vivienda, tienen vulnerabilidades, ¿sí? Que la escuela ayuda en algún sentido a disminuir. Es decir, en esas situaciones, la participación de la escuela es clave, y siempre ha sido clave, y creo que los maestros han estado siempre como en una posición muy relevante, por ejemplo, para detectar situaciones de vulneración de derechos en la infancia. ¿No? Entonces, ese es nuestro punto. Lo primero que creo que tenemos que pensar es cómo, sin pandemia, ¿sí?, la escolarización afecta el proceso de desarrollo. Y lo que sí sabemos es que tenemos un conjunto importante de niños que requería prioritariamente de la escuela para poder ejercer algunos derechos básicos, como por ejemplo el derecho a la alimentación o el derecho al cuidado, o a un cuidado sensible. ¿Sí? Sí. Entonces, por ahí estamos como arrancando. Eso, digamos, también, en realidad no es una situación que sea propia de nuestro país, simplemente. En realidad, toda la literatura internacional muestra que estas diferencias terminan después afectando negativamente el proceso de escolarización posterior. Eso se refleja muy claramente en las propias estadísticas de nuestro sistema educativo, ¿no? O sea, en los niños que asisten a escuelas de quintil 1, triplican el índice de repetición en primero que los niños que van a escuelas de contexto urbano común, digamos, ¿no? Sí, sí. Eso era previo a la pandemia. Los problemas de nuestras infancias en un continente además donde el resto de los países están bastante más complicados. Se supone que estamos en el país menos desigual, pero tiene niveles de desigualdad bien importantes. Exacto. Y además con esto que es bien reciente en términos de la cobertura de lo que es primera infancia, ¿no? Todo esto que vos estás planteando, digamos, y daría cuenta de que la política pública hace 20 años, hace 30 años, tendría que estar escolarizando o planteando propuestas de educación y de cuidado con mucho más potencia y con mucho más cobertura de lo que tenemos. Todavía no llegamos a universalizar el nivel 3 años, por ejemplo. Totalmente de acuerdo. Ahora, incluso, además, las intervenciones en general, los informes institucionales que hay sobre esto también son muy claros respecto de los beneficios, por ejemplo, que tienen políticas de intervención en primera infancia como el Plan CAIF. Es decir, donde vos en realidad, claramente, los niños que provienen, o sea, o que tienen una institucionalización temprana, revierten en muchos casos situaciones de desarrollo muy desventajosas. Entonces, ahí es claro que la política pública tiene que tener un peso muy grande también para nivelar estas cuestiones. Obviamente que los problemas de la desigualdad no se solucionan exclusivamente con el sistema educativo, estamos totalmente de acuerdo. O sea, necesitamos, por un lado, una matriz de protección social importante, que en nuestro país, a pesar de que es importante en su cobertura, es muy insuficiente, sobre todo en los sectores de mayor vulneración, pero que es la dirección que hay que tener. O sea, de esto se sale de algún modo con mayores niveles de protección social, si queremos que todos salgan y que todos vuelvan, ¿no? O sea, Pablo, ¿te me congelaste? No, yo te escucho bien, se cortó un poquito, pero se escucha bien. O sea que en realidad cuando pensamos en esto, antes todavía de la pandemia, creo que tenemos que pensar que nuestros puntos de partida para volver son muy distintos. ¿Sí? Exacto. Me parece que es la primera consideración que hay que hacer. Lo otro es que claramente hay que analizar los efectos que el aislamiento social va a tener en toda la población, ¿no? Esto independientemente de la procedencia está bastante descrito, no solamente por el COVID-19, sino por otras situaciones que históricamente han requerido algún nivel de aislamiento social, por ejemplo, situaciones de pandemias previas, hay literatura respecto de eso. De hecho, la literatura sobre el COVID-19, o sea, parte de lo que hice para esta charla fue justamente revisar qué se había publicado en relación a esto, y en realidad lo que hacen es referencia a situaciones previas, ¿sí? Y entonces,
¿qué se ha planteado o cuáles se han planteado que son los efectos de la pandemia en la primera infancia? ¿Ah? En primer lugar, digamos, y esto yo creo que Henry Cohen lo planteaba muy claramente, ¿sí?, en una conferencia de prensa, ¿no? Decía, en realidad, el aislamiento social lo asumimos como un potencial beneficio, pero tenemos algunos perjuicios que son seguros, particularmente en el desarrollo en la primera infancia, porque justamente los entornos, y particularmente los entornos educativos, producen ciertos niveles de desarrollo. Y la ausencia de los niños en los entornos educativos genera efectos negativos en ese proceso. A eso hay que agregar, digamos, que los niños suelen tener manifestaciones, las más diversas manifestaciones negativas en su desarrollo, por un lado de su propio desarrollo socioemocional, aparecen obviamente manifestaciones de angustia, de frustración, de aburrimiento, de tristeza, ¿sí? Muchas manifestaciones de inseguridad, conductas disruptivas para lo que sería su conducta habitual, o sea, niños que se vuelven más traviesos o más rebeldes que lo que eran en su vida cotidiana. Están descritos trastornos en el sueño, aparición, por un lado, de cambio de los patrones de sueño en términos de que los niños suelen acostarse mucho más tarde, y por otro lado, alteraciones en el sueño del tipo de la presencia de pesadillas, digamos, frecuentes. Suelen también aparecer pérdida de control de esfínteres nocturnos cuando ya se había logrado, ¿sí? Aparecen también muchos sentimientos complejos vinculados a la rumiación del pensamiento, particularmente porque los niños entienden poco de la situación, pero está claro que aparece el temor al contagio como un temor muy presente, sobre todo porque además tenemos una sobreexposición a los medios y hemos tenido una presencia en los medios de evitar el contagio, lavate las manos, sácate la ropa y lavala cuando llegues a tu casa y no toques nada y no estornudes, digamos, muy fuerte. O sea, el mensaje... Todo eso, los niños... ¿Sí? Todo eso a los niños los desarma, digamos, les desarma la rutina, les desarma los contactos sociales, les desarma las certezas que habían podido construir en su relacionamiento, en el lugar, etcétera. A eso hay que sumarle una cosa que nosotros hemos visto que tiene que ver con la angustia de las familias vinculadas a la situación económica. Absolutamente. Ahí vamos. Ya la conocemos sin pandemia, que afecta bastante a los gurises en términos de cuál es el lugar de ellos en el escenario nuevo donde las prioridades cambiaron. Absolutamente, porque además no sé cómo está la literatura. Esto lo estamos pensando simplemente como manifestaciones que aparecen en los niños, pero que claramente tienen un origen en una situación que los niños perciben y particularmente que perciben en el comportamiento de los adultos. O sea, los niños aprenden muchísimo de la observación de las conductas de los adultos, en realidad es como, sobre todo nosotros, bueno, somos por definición una especie social que aprende mucho por la observación de los patrones de comportamiento de los miembros más experientes, ¿sí? Y eso hace que las reacciones de los adultos, ¿sí?, sean claves para explicar también el comportamiento de los niños. Y esto es interesante porque los niños están estresados porque están encerrados muchas veces, pero también están estresados profundamente porque los adultos que los rodean están estresadísimos. O sea, y también en realidad eso está bastante descrito, que el tipo de reacciones, los adultos empiezan a tener reacciones de estrés no solamente vinculadas a la situación, digamos, de precarización de su vida laboral, por ejemplo, del estrés vinculado a la falta de medios económicos, a las posibles faltas de alimentos, etcétera, sino también al hecho de que comparten con los niños un tiempo muchísimo más prolongado que el que compartían habitualmente. Es decir, este cambio en la rutina de las familias supone que estamos las 24 horas con nuestros hijos. Y eso no es lo que nos sucede habitualmente, porque trabajamos, porque nuestros hijos van a la escuela, y todos sabemos en la vida cotidiana, y esto es como un sentido común, que es como cuando viene una visita, en un cierto sentido, ¿no? O sea, sabemos que es un periodo que termina y la visita vuelve a su casa, y por lo tanto somos muy tolerantes, ¿no? Pero cuando esa situación se cronifica y tenemos que compartir todo el tiempo, empezamos a dejar de ser tolerantes con cosas con las que antes éramos tolerantes.
Algo parecido nos pasa en esta situación de convivencia 24/7. O sea, porque empezamos a compartir un espacio por un tiempo mucho más prolongado. Y eso obviamente también es claro que las familias en realidad que tienen más recursos desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de su formación educativa previa, sus recursos materiales, su estabilidad laboral, la existencia de una vivienda digna que les permita no vivir hacinados, hace obviamente que se esté en mejores condiciones de enfrentar la situación de pandemia que aquellas familias que no tienen esa protección. Y particularmente sabemos que los adultos estresados tienden a tener reacciones, ¿sí?, que son más punitivas con los niños pequeños, tienden a castigar más el movimiento y tienden muchas veces a recurrir al castigo físico como una de las formas de controlar el comportamiento infantil. ¿Sí? ¿Por ahí vamos bien? De los temas que se están visando en las escuelas desde el principio. Pablo, no te estoy oyendo nada, ¿vos sabés? A ver, voy de nuevo. Es que tengo clases por Zoom acá de los niños también hasta ahora. Es decir, es importante o todo indica que en la medida que haya alguna posibilidad de retomar actividades presenciales, existan certezas, esto va a ser beneficioso para el país. Todo va hacia ahí. Ahora, ¿cómo podemos mirar los cambios desde el otro lado? Es decir, desde la institución educativa, ya sea de un jardín, una escuela o hasta un CAIF, cualquier jardín, institución educativa que vaya a recibirlo, qué cosas tiene que mirar en estos días con particular atención, digamos, porque no volvés con un protocolo que es muy complicado para del juego, del nieto, con esto de lavarse las manos, ponerse alcohol en gel, volvés a un lugar bien diferente que dejaste en marzo, y bueno, ¿qué tenemos para mirar desde ese lado, digamos, del problema, de la vuelta a las instituciones? ¿Qué tienen que pensar las instituciones? Estamos teniendo... Te estoy oyendo muy cortado. Es un problema. La pregunta era que había que mirar a las instituciones en esta vuelta a una presencialidad. Además, por WhatsApp. A ver. Entendí, Pablo, una parte de las cosas que me preguntaste, porque vamos 2 veces y estamos... O sea, algo así como, visto del lado de las instituciones, qué es lo que tenemos que atender a los efectos de esta vuelta a clase. Exacto. Bien, primero que yo creo que justamente todos estos efectos que fuimos describiendo en los niños, claramente tienen que preparar a los maestros para recibir una situación compleja. ¿Sí? Es decir, se cortó. ¿Se cortó? No, estamos. Bien. Lo primero es esto, ¿no? Es tener la conciencia, y los maestros, como adultos en este caso, tienen que tener la conciencia de que los niños vuelven a la escuela en una situación bastante compleja. ¿Sí? Es decir, en primer lugar, me parece que lo primero que necesitamos es reconstruir en todo lo posible cómo transitaron los niños por este proceso. O sea, sé que los maestros han tenido, digamos, por nuestro propio trabajo, niveles dispares de comunicación con las familias, en el sentido de que en muchos casos lograron mantener, la mayor parte de los casos, lograron mantener
conexiones, y particularmente en el caso inicial sé que hicieron muchos esfuerzos por medios de comunicación informal, del estilo de WhatsApp o Facebook, pero ahí necesitamos información como de la mejor calidad posible sobre cómo los niños transitaron esta situación. ¿Sí? Esta es la primera cosa. Por lo tanto, necesitamos que nos ayuden a reconstruir cuál fue la situación familiar. Yo creo que un aspecto positivo de la situación, y esto lo he conversado también con los maestros con los que estamos trabajando en los cursos actualmente, es que de algún modo, si algo permitió la situación de pandemia es que la escuela se metiera un poquito dentro de las casas, que muchas veces hay una situación de cierta ajenidad, entonces los padres saben poco cuáles son las razones por las que los niños hacen lo que hacen en la escuela. Y eso a veces los transforma en agentes distantes. Y muchas veces lo que hacemos en la escuela necesitamos que sea también trabajado en los hogares, y es una forma esta en la que la escuela tuvo que explicarle a las familias las razones de algunas de sus acciones. Porque si no se encontraban con la situación de que las familias no seguían los lineamientos que los maestros planteaban. Entonces, parte de lograr que los niños desarrollaran actividades que desde el punto de vista de los adultos pueden muchas veces ser simples, es involucrarse en conversaciones que los maestros por lo menos me han reportado, digamos, involucrarse en conversaciones sobre cuál es el sentido de esta actividad, para qué sirve y por qué es importante que los niños sean capaces de realizarla. ¿Sí? Además de el sostén y el acompañamiento que los niños requieren para esa realización. O sea, no están en condiciones de hacerla solo. ¿Sí? Pero esos intercambios creo que pueden ayudar a que el retome de la actividad presencial tenga una calidad un poquito distinta en términos de la comprensión que puedan manifestar las familias en relación a la dinámica de la escuela. Por otro lado, necesitamos, sin duda, tener información relevante sobre el estado de desarrollo que tienen los niños. Esto es, básicamente, evaluar de manera precisa, ¿sí?, lo que son sus habilidades o cómo esto impactó desde el punto de vista del desarrollo de las habilidades cognitivas, de las habilidades motoras, de las habilidades socioemocionales, etc. Para eso creo que una ventaja que también tiene nuestro sistema educativo y una fortaleza que tiene el sistema educativo es que contamos hace algunos años con el Inventario de Desarrollo Infantil. Es decir, tenemos un instrumento que está baremado a nivel nacional, que se ha aplicado de manera muy amplia en nuestro país. El último reporte, por lo que pude ver, fue de una aplicación de más del 97% de la matrícula, tuvo la aplicación de India. O sea que en realidad eso es una fortaleza de nuestro sistema, porque en realidad, tenemos la posibilidad de comparar a los niños que tienen evaluaciones del año pasado con su desempeño ahora. Y eso quiere decir que tenemos un punto de partida bastante más interesante para hacer el proceso de reintegro. Entre otras cosas, porque también, obviamente, tener los resultados de INDI nos permite focalizar mejor el trabajo en aquellos niños que presentan niveles descendidos de desempeño en algunas de las dimensiones. Y eso también me parece que es un aspecto como muy relevante. O sea, nuestro sistema educativo tampoco está parado en cualquier lado. O sea, no es verdad que no sabemos o no podemos saber nada del desarrollo del estado del desarrollo de nuestros niños. Capaz que nos llevamos alguna sorpresa agradable, no creo, pero en realidad tenemos formas de poner en evidencia eso por medios en realidad que se han mostrado sólidos. No, y lo otro relevante es esto de que, espero que banque un poco el audio porque no tengo auricular. Lo otro relevante es esto de que efectivamente las orientaciones que hay de inspección técnica fueron en un primer momento mantener el vínculo allá por el principio de mediados de marzo, en un segundo momento esto de hacer la cuarentena vivible, es decir, preservar la infancia, no estar en una lógica de enviar el algoritmo de la división o cosas por el estilo, sino generar actividades que permitieran movilizar
conocimientos o cuestiones que los gurises ya hubieran trabajado o estuvieran trabajando. Y un tercer elemento es que hoy la presencialidad se organiza y uno de los ejes que organiza, además del protocolo, es la desigualdad. Es decir, mirar la desigualdad en la cuarentena y mirar la desigualdad de aprendizaje y desarrollo, para ordenar la presencialidad con ese criterio. Y eso me parece que es algo que da como muchas posibilidades, además de estos que vos planteabas respecto a Indy, que efectivamente tiene ese porcentaje de aplicación y es un instrumento que está disponible y que va a funcionar nuevamente. Y eso sin duda nos va a permitir también como hacer el seguimiento de cuáles son las, porque creo que también eso es lo otro, ¿no? O sea, probablemente necesitemos evaluar esto, ¿sí? No solamente en el comienzo del ciclo, sino al final del ciclo, especialmente este año. Porque en realidad vamos a saber el nivel de compromiso real de los procesos de desarrollo al final del ciclo. O sea, ¿qué es lo que no pudimos remontar? También es cierto que en realidad, digamos, parte de lo que muestran los resultados de Indy es que el trabajo de los maestros es bastante efectivo para revertir muchas situaciones que al comienzo del año se detectan como situaciones problemáticas. Entonces ahí me parece que sin duda estamos como en la situación en la que los maestros vuelven a ser claves para digamos, cualquier acción educativa que querramos plantear. No es una obviedad lo que estoy diciendo, pero al mismo tiempo me parece que es necesario y muy necesario el reconocimiento de lo que ha sido el trabajo de los maestros en este contexto, que es un contexto de incertidumbre para todos. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de reintegrar a los niños, ahí sí me parece que hay que pensar como estrategias específicas, así como vos planteabas esto de, bueno, ¿cómo logramos preservar la infancia? Yo creo que también el retorno tiene que ser pensado en esta clave. Es decir, cuando hablamos de recuperar la presencialidad, creo que hay algunos aspectos que también están descritos en la literatura como guías para la preservación del bienestar que deberíamos seguir, como por ejemplo, ayudar a los niños a reconocer sus emociones, eso es un aspecto básico, o sea, sabemos que los niños van a enfrentar una situación compleja y necesitamos entender, y creo que acá los adultos necesitamos entender, cómo lo procesaron los niños. Y las experiencias de los niños son bastante diferentes, por lo cual lo primero que tenemos que tener es una actitud de escucha muy atenta a qué características tuvo esa experiencia, más allá de lo que podamos presuponer. Me parece que hay mucho de esto que tiene que ver con la elaboración de un nuevo vínculo entre los adultos y los niños que jerarquice, de algún modo, la posibilidad de que los niños compartan las características de su experiencia. En este sentido, hay que ayudar a los niños como en la doble vía de reconocer sus propias emociones y de ser capaces, digamos, de comprender cómo se sienten y de compartir esos sentimientos, que pueden ser situaciones bastante complejas, ¿sí? Y hay que también estar como preparados para eso. Al mismo tiempo, estamos de acuerdo que, por suerte, la vida de los niños no corre exclusivamente por el eje de la pandemia, a pesar de que nosotros como adultos estemos muy capturados también por eso. O sea, va a haber muchos elementos positivos del reencuentro con los compañeros, de situaciones, sobre todo en el caso de los niños más grandes, ¿no? O sea, en el caso de los niños más chicos esto puede llegar a ser un problema adicional, pero pensando sobre todo en los niños de 3, digamos. Necesitamos escuchar qué es lo que los niños tienen para decir y eso supone, para que se pueda dar esa situación de escucha, ¿sí?, hacerlos sentir cuidados y seguros, digamos, y eso me parece como que es súper importante. Es decir, que seamos capaces de generar aulas que hagan que los niños tengan una sensación de seguridad y cuidado. Sabemos que los maestros trabajan habitualmente en esta dirección, pero creo que hay que considerar que de hecho esta situación es un poco más compleja por todo lo que dije antes, ¿sí? Y en este sentido también hay que prepararse para recibir desajustes conductuales transitorios en niños que mostraban una conducta adaptada en su momento. ¿Sí? Silencié el micrófono, a ver si con eso está muy claro. Es decir, las aulas van a tener que estar como
con mucha empatía y con mucha atenta y con un trabajo sobre lo emocional que nos va a demandar más trabajo a las maestras y maestros. Sí. Por otro lado, me parece que ahí después hay muchos mensajes que los adultos transmitimos a los niños, así como te decía hoy. Bueno, la parte del problema es que en realidad parte del problema, y creo que parte de la solución, es que los niños aprenden mucho por la observación de los adultos. Entonces, necesitamos que los niños, los adultos en realidad, sean capaces de modelar activamente en los niños aquello que se entienden como conductas deseables. Esto quiere decir que debemos encontrar una forma por la cual la regulación de la conducta pase mucho más por mostrar cómo estoy esperando que los niños se comporten, más que con, digamos, la reprimenda verbal o una regulación más basada en la orden o en el pedido expreso de realización. ¿Sí? Es decir, acá tenemos que desarrollar estrategias de algún modo que nos permitan justamente trabajar en este modelado de la conducta más que en una situación en la que los niños quedan expuestos simplemente a peticiones del lado de los adultos. Vamos a sentarse, a hacer esto, a hacer aquello, sobre todo en un contexto en el que vamos a tener que hacer muchas cosas vinculadas con un protocolo. ¿Sí? Respecto de eso, yo creo que en el protocolo para pensar esto, creo que tenemos que, lo sintetizaría en 3 palabras, ¿no? O sea, necesitamos reglas claras, asumibles y cumplibles. Y en ese sentido, los protocolos creo que son, digamos, un tanto problemáticos, particularmente con los niños de inicial. O sea, creo que deberíamos seleccionar un conjunto pequeño, razonable, de cosas que necesitamos que los niños hagan y que las puedan hacer de manera permanente. Perfecto, tenemos que lavarnos frecuentemente las manos. ¿Cómo vamos? Y esto es interesante porque muchas veces nos pasa que tenemos claro que hay que hacerlo, pero si no lo organizamos bien, la clase se nos desordena. Esto es una cosa que cualquier maestro de educación inicial sabe, digamos, lo estoy diciendo, es como una obviedad, pero que todos hemos vivido las 2 experiencias. Es decir, clases que funcionan muy bien sobre la base de que tienen una estructura clara para los niños, comprensible y compartible, y clases en las que los niños tienen la sensación de estar expuestos a un conjunto de órdenes arbitrarias. Entonces, ahí me parece que hay mucho trabajo de previsión de parte de los adultos previo a la llegada de los niños sobre cómo se va a organizar el cumplimiento de ese protocolo, que no es solamente mantener la distancia, que en el caso de educación inicial es muy problemática, ¿no? O cómo, en qué momento es que nos vamos a lavar las manos, en qué momento es que vamos a desinfectar los juguetes, en qué momento es que vamos, ¿no? Entonces ahí hay algo que es como de mucha planificación de los propios equipos docentes que ayuda a que el aula sea también vivible para los niños, porque creo que lo peor que nos puede pasar es que instauremos la presencialidad y la presencialidad sea para los niños un factor más de estrés. Sí, tal cual. Es parte de lo que está dando la escuela con mucha preocupación. Perdí el audio, Pablo. Ahora te perdí, Karen. A ver. Ahí volviste. Te había perdido un par de segundos. Te había perdido después del estrés que pudiera generar una escuela que no esté pensada la presencialidad en los gurises. Claro, es que creo que en realidad este es un momento que todos estamos esperando, ¿no? Y es un momento que está muy cargado de muchas cosas, está cargado de muchas esperanzas respecto de cómo vamos a regresar y de lo importante que es regresar para el desarrollo, pero al mismo tiempo, por eso también me parece que es como muy importante pensar esta situación también del lado de los maestros. O sea, los maestros en realidad hacen un esfuerzo enorme, están expuestos y necesitamos ayudarlos de algún modo a que puedan estar atentos a sus propios estados psicológicos, a sus propios estados mentales y a la necesidad también
de cuidar a aquellos adultos, sobre todo a los que trabajan con este sector de población, o sea, con los niños más pequeños y con los niños que vienen de situaciones de vulnerabilidad. Yo creo que ahí hay una labor como muy importante que en algunos centros obviamente las cumple el propio colectivo docente. Creo que ahí hay digamos, yo por lo menos conozco algunas como muy buenas experiencias donde el propio colectivo es un factor de sostén. Pero creo que ahí deberíamos hacer una demanda al propio sistema respecto de en qué medida cuida a aquellos que atienden o están en la primera línea en esta situación del retorno. Porque sin duda creo que los maestros tienen que estar preparados para volver a una situación compleja, porque van a estar tensionados de los dos lados. Van a estar tensionados del lado del cumplimiento de los protocolos, lo cual es razonable porque se supone que sostiene el retorno seguro. Van a estar tensionados del lado de los aprendizajes de los niños, se van a sentir demandados por esa situación. Del mismo modo en que las maestras, y digo las maestras porque fundamentalmente el gremio docente es esencialmente femenino, han estado tensionadas con el mantenimiento de sus, y me cabe como mujer también, ¿no? El mantenimiento de sus espacios de trabajo con los niños con los que trabajan, pero también con los espacios de atención de las tareas de la casa, más el espacio de atención de las tareas escolares de sus hijos en edad escolar. Y ahí hay algo que también opera y que me parece que por lo menos tenemos que decir, esto hay que atenderlo. No sé cómo se atiende, eso no digamos, Con algo que... del punto de vista del sistema, digo, ¿no? No, el cuidado, de cuidar a los que cuidan, digamos que parte de la intervención de escuelas disfrutables puede ser orientado hacia los adultos y en ese sentido tenemos otra dificultad extra, que es que la forma en cómo se retoma la presencialidad en Uruguay está asociada al interés del niño en retomar la presencialidad, pero no una lógica del sistema educativo como únicamente sistema de cuidado. Es decir, acá no hubo una decisión de abrir la escuela, yo que sé, como se abrió en España, los centros de educación infantil para los hijos de la salud, para que pudieran estar trabajando en el sistema de salud. Hay una decisión de una presencialidad que es muy compleja para los arreglos de cuidado de la familia, y las maestras y los maestros también tienen hijos y están como en esa misma tensión, y ha sido planteado ya por varios colectivos docentes. Bueno, nosotros sostenemos tiempo completo en 2 tandas, con la limpieza, con todo, pero los hijos en realidad están 1 hora y media en su escuela y eso genera una serie de dificultades que también hay que ponerlas sobre la mesa porque son parte del escenario concreto de esos trabajadores. Absolutamente. Sí, esto es como... Y en este sentido yo creo que si tuviera que resumir, digamos, cuál es digamos, la principal tarea que enfrentamos es, por una parte, lograr que los niños le den sentido a la experiencia. O sea, globalmente parece ser una de las tareas habituales de la escuela, pero particularmente acá cobra una importancia, digamos, incalculable. Es decir, volver a la escuela en el marco de estos cuidados que hay que tener, de los protocolos que hay que respetar, tiene que ser, sobre todo para los niños de educación inicial, una experiencia con sentido, elaborada y de disfrute. O sea, si no lograremos construir ningún escenario de aprendizaje ahí. Y eso me parece importante. Esto no quiere decir tampoco eliminar la presencia de los contenidos, ni que hablar. Quiere decir ser capaces de dedicar un tiempo necesario para que todos los actores puedan participar con sentido de esa experiencia. Y empezar a hacer lo que se vaya pudiendo hacer, que me parece que es como también, esta sí que es la parte como que desconocemos. O sea, yo creo que la primera pregunta es decirnos, capaz que tenemos niños que llegan mejor que lo que esperábamos. Y eso también va a ser un dato interesante. No lo sabemos, pero hay que estar abiertos a todo lo que pueda pasar ahí. En esos momentos estamos, Karen. Yo creo que vamos a tener además una situación bastante inédita en términos de pensar y tener evidencia del efecto escuela, pero además es un momento que no hay que cansarse de repetirlo. Es fantástico en términos de laboratorio pedagógico, es decir,
esta posibilidad de desarmar las escuelas, los jardines, las aulas graduadas, los agrupamientos, las formas en cómo pensar esto de construir sujetos y para aprendizajes, estimular el desarrollo, es un momento bastante inédito. Tu cara es de que se corta. No, al revés. Hace rato, no, pero estaba pensando porque, digamos, a mí me gusta muchísimo el pensamiento de Tonucci, ¿no? Y Tonucci, una de las cosas que plantea justamente es, no tendría mucho sentido volver a la misma escuela que teníamos. O sea, la escuela que teníamos en realidad es lo mejor que tenemos, pero tiene muchísimos problemas. Algunos de esos problemas han sido producto de la inercia histórica, ¿no? Y particularmente nosotros necesitamos, bueno, yo soy una defensora de eso también, así que necesitamos justamente que tal vez en una situación como esta, los niños empiecen a aprender de otros niños de manera mucho más fuerte. Particularmente en el caso de educación inicial, es muy claro, digamos, la historia nos muestra en cualquier ámbito, por ejemplo, que uno aprende a jugar con jugadores expertos. Y el jugador experto no es el adulto. El jugador experto es aquel niño que es más grande que yo, que conoce las reglas, que sabe cómo hacer trampa, porque en realidad lo que yo voy a aprender es el conjunto de reglas que sostienen el juego desde el punto de vista social. Entonces, tenemos que empezar a tener, desde mi punto de vista, mucho más confianza también en los procesos de interacción que se dan entre los niños, y eso supone también nuestra disposición y también nuestra capacidad de elaborar teóricamente salidas de la situación esta que capaz que nos ayudan a remover algunas de las estructuras más instaladas que tenemos. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de que parece en realidad extraño que uno piense la innovación propuesta por Julio Castro en los años 40 en Banco Fijo Mesa Colectiva y diga, era tan simple como cambiar la disposición del mobiliario para que sucedieran cosas distintas. Sin embargo, hasta el día de hoy, cuando yo voy a la escuela de mi hijo el primer día, están sentados en mesas como si fueran bancos Varela. Sí, entonces, ahí tenemos problemas que probablemente trasciendan la situación de la escuela. O tenemos, por ejemplo, situaciones en las que podemos llegar a tener niños que empiecen a asistir a la escuela porque han estado más desvinculados, porque estamos tomando la presencialidad primero con los niños que muestran mayores dificultades y que han tenido menos vinculación, lo que sea que decidamos, y lo que se nos ocurra sea que tienen que hacer las actividades de la plataforma Ceibal. Sí, claro. Digamos, ahí podemos tener muchas situaciones anómalas ahí también, en este proceso de reintegro, que me parece que como vos decís, es un gran laboratorio pedagógico. Nos va a ayudar a repensar muchas cosas y para eso necesitamos múltiples actores implicados. Necesitamos sin duda a los maestros y yo te diría que necesitamos abrir a una discusión mucho más amplia con profesionales de todas las disciplinas ligadas a la educación que nos ayuden en esa tarea. Porque creo que no lo hacemos sin los maestros, pero solo con los maestros corremos el riesgo de que nuevamente la inercia del sistema nos impida transformar sustantivamente algo que en realidad es transformable y que, digamos, es la materia más linda con la que podemos trabajar. A mí, digamos, el trabajo en educación creo que es de las labores más gratificantes por el carácter transformador que tiene. Pero tenemos que tener espacio para hacerlo. Te cuento que tenemos gente de todo el país acá en la vuelta, pero además tenemos abuelas, madres, que no son maestras, que están colgadas con lo que venís planteando. También alguna compañera que sí que reafirma algunas de las cuestiones planteadas, vinculadas a que a veces hay que tener la mirada de los gurises, no solo esperar que van a venir mal, sino que hay gurises que vienen muy bien. Después alguna consulta a ver si esto queda en el Facebook y en el Twitter para uso de todos los que quieran. Y parte de este convite, que en eso estuvo bastante Gabriela Verde, Joaquín, todo el equipo, cuando estábamos pensando no solo la presencialidad, sino la ley de urgente consideración, también
traer otras voces, estuvo Alicia Graviña Domé, estamos buscando, digamos, como abrir los espacios en este momento que están inéditos y a veces estamos como muy encerrados en el protocolo o en cómo se hace o cómo se abre. Así que bueno, invitar a seguir pensando, a seguir trabajando, y agradecerte por este tiempo, porque la verdad la generosidad, el preparar, el buscar, esto no tiene ninguna remuneración, es un vivo medio sacado así a lo pampa. Y además que un rato empieza, pero ese es por Zoom, que Zoom va bajando el medio urgente de comunicación, que también está en las redes publicado, así que no vamos a pasar todos los datos, sino vamos a quedar pasando una quinta de números para la reunión. Yo, Karen, sí, una cosa nomás en realidad que me parece como importante también en esto, y sobre todo en estas últimas cosas que decís, es que también me parece que particularmente en el caso de nuestro país, de esto se sale apostando a los sistemas públicos, digamos, apostando también a la colaboración público-público, digamos que es un esfuerzo en el que me consta que el CEIP trabajó mucho, el INDI es un resultado de eso, sin duda, y creo que es la forma de construir conocimiento que tenemos, sobre todo además porque, digamos, nuestro país se ha caracterizado históricamente por esa apuesta y creo que tenemos que redoblarla. O sea, de esto se sale trabajando desde instituciones públicas que se vean fortalecidas en este proceso, justamente en esto de compartir conocimiento. Me parece que es como lo que, la verdad es, celebro la iniciativa y me parece que es muy valiosa. Sí, estamos en un momento donde andan peleando los 9 pesos de la copa de leche de los gurises, ¿no? Pero también es cierto que UNESCO y UNICEF han indicado ya que esto va a requerir inversión extra, sin duda. No solo en la construcción de conocimientos, sino en políticas públicas que permitan mitigar la desigualdad. Y bueno, en esa batalla andaremos. Sin duda, de esto no se sale, está claro, si hay algo que está claro es que de una situación que deja a un conjunto importante de los niños, digamos, expuestos y más vulnerados, se sale con más recursos, digamos, se sale con más recursos en todos los sentidos. No solamente recursos materiales, sino también profesionales al servicio de actividades extraescolares, maestros que puedan trabajar a contraturno, y para eso necesita recursos, y necesita posibilidades de acceso a la alimentación y servicios de transporte, todas esas cosas las necesitas, y no hay duda, hay que ponerlas. Digamos, es como bastante concreto, o sea, no hay ninguna, digamos, y de hecho la experiencia internacional es lo que está mostrando, ¿no? O sea, que los estados, si quieren recuperarse pronto, tienen que hacer esfuerzos importantes, pero además para proteger el ejercicio de derechos en una etapa que si no la protege, tiene consecuencias negativas enormes en el larguísimo plazo. Entonces, digamos, eso me parece que es como también bastante importante de que quede claro. Creo que quedó bastante claro y era uno de los propósitos de esta conversa. Así que agradecerte nuevamente y bueno, después haremos un bis más adelante. Dale, buenazo. Un abrazo y un saludo a todos entonces. Chau, chau.